Llegamos a la lección número 10 de la escuela sabática. Jesús abre el camino a través del velo. Es interesante nosotros al meditar en esta lección porque vamos a encontrar en ella algunas cosas que nos ayudarán a entender el plan de la salvación y la garantía de la seguridad de la salvación. Cuando miramos el texto que deberíamos memorizar, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Algunos han tomado este texto para interpretarlo de que en el cielo no existe un santuario, sino que todo el cielo es un santuario. Lo cierto es que el texto no está presentando ese énfasis ni esa idea. El santuario celestial, el santuario está en el cielo. No podríamos afirmar que el santuario, que todo el cielo es santuario. Hay un santuario allí. Cuando el Señor llevó en visión a Ellen White, ella vio el templo allá en el cielo, no vio que todo el cielo era un santuario. Entonces, cuando Cristo entra en el cielo y entra al santuario, pues comienza su obra a favor nuestro. ¿Para qué subió Jesús al cielo? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no se quedó aquí con nosotros en la tierra, haciendo toda su obra, sanando a la gente? Pues él tenía una obra mayor que hacer en el cielo, es sanar a cada uno de nosotros. Y esa sanidad es espiritual, también física. Jesús en el cielo, podríamos mencionar algunas cosas que él está realizando. Él subió para iniciar su reino. Es un reino no de gloria, es el reino de la gracia. En ese reino nos está preparando a los súbditos del reino de la gloria para vivir con él. Y de esa manera también él subió para hacer efectivo el nuevo pacto que había firmado con cada uno de nosotros cuando le aceptamos. Ese nuevo pacto involucra que nosotros vivamos con él. Recuerden que fue cuando Israel aceptó el pacto con Dios, que él dijo, yo voy a vivir entre ustedes, porque en ese nuevo pacto Dios nos adopta como sus hijos, y entonces él hizo una representación de su casa aquí en la tierra para vivir con ella. Háganme un santuario y habitaré en medio nuestro. O sea que el pacto siempre involucra, esa adopción involucra vivir con Dios. Entonces, por eso nosotros ahora podemos ir por la fe a ese lugar, a estar con nuestro Dios en el santuario. Podemos acercarnos confiadamente, como dice Hebreos, al trono de la gracia. Otro aspecto en el que tenemos por qué subió Jesús al cielo es para aplicar su sacrificio al pecador arrepentido, su sangre, para que nosotros pudiésemos recibir la bienvenida en el reino de los cielos. En cierto sentido, Él está preparando un lugar para nosotros. No me imagino a Jesús tomando bloques de oro y pegando con cristal, haciendo mansiones. Ese preparar lugar para vosotros es precisamente ofreciendo su sangre, su sacrificio por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener un lugar allá. Así que somos perdonados por su sacrificio. Eso está haciendo Él en el cielo. Y en el momento en que nuestro nombre pase, nuestros pecados serán borrados.
Entonces, es la obra de Cristo en el cielo. ¿Cómo es eso de la mediación de Cristo? ¿Cómo Cristo se convierte en nuestro mediador? ¿Qué es la mediación? ¿Qué es la intercesión? ¿Cómo es eso? Hoy en día se ha considerado por muchos cristianos que María es mediadora entre Dios y el hombre. Ella media, según esta filosofía, por el pecador. Pero en la Biblia jamás encontramos tal mediación de María. María fue una mujer muy buena. Fue la madre de nuestro Señor Jesucristo en la parte humana. Pero María murió, María no resucitó, María no ascendió al cielo. María está descansando en la tumba, esperando la venida de Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. ¿Y qué es lo que hace Cristo allí en el santuario por el pecador? Bueno, nosotros si pecamos, entonces ahora nos arrepentimos por la obra del Espíritu Santo que nos induce al arrepentimiento, no por mi deseo, lo que yo siento es remordimiento, no arrepentimiento. Tenemos que pedir el arrepentimiento a Dios, que es odio por el pecado y abandono del pecado. Entonces, cuando yo me arrepiento, el Señor me perdona. Yo confieso mi pecado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es mediación. El Señor ahora nos envía el Espíritu Santo, porque el problema nuestro es que nosotros a veces pecamos y rezamos y empatamos, pecamos y rezamos y empatamos, pecamos y rezamos y empatamos. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él nos da su Espíritu Santo para que nos habilite cada día para odiar el pecado, de tal manera que llegue el día en que nosotros no querramos pecar, porque tenemos el poder del Espíritu que nos habilita para odiar el pecado, abandonar el pecado y no estar con el juego de yo peco, me arrepiento, yo peco, me arrepiento, yo peco, me arrepiento. Nos hace falta el Espíritu Santo, que es el que necesitamos para no seguir en ese juego. Él nos habilita. Dios nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está nuestro abogado que nos defiende, nos perdona, ruega por nosotros pecadores. Él es el que va a rogar por nosotros. Nadie más puede rogar por nosotros, solo Cristo. Él ruega ante el Padre, Padre, mi sangre, por favor, perdona a Pedro, a María, a Marta. María no derramó su sangre por nosotros para poder mediar por nuestros pecados ante el Padre. Bueno, y en el momento en que se nos haga juicio, el Señor nos va a eliminar de los registros nuestros pecados. Es la última fase de la mediación de Cristo por el pecador, cuando ya se dicta la sentencia final. El Señor así que en el santuario nos está justificando, que es declararnos justo, y nos está santificando por medio de su Santo Espíritu, que es hacernos justos. Son dos cosas distintas. La gente confunde la justificación con la santificación. La justificación por su sangre, Cristo nos declara justo. La justificación por su sangre y el Espíritu Santo, Cristo nos capacita para vivir la vida santa, nos hace justo. Entonces, de esta manera, el Señor nos asegura estar con Él para siempre. Nosotros podemos estar con Cristo, entrar al santuario donde está Él en este momento.
porque Israel subió al monte y no deseó subir más. Mire, Dios le dijo a Israel, por favor, prepárense, santifíquense y van a subir al monte. Y ellos durante 2 días se purificaron, subieron al monte, pero ellos vieron, escucharon la presencia del Señor. El Señor deseaba estar con ellos, entrar en comunión con Él, pero ellos no desearon subir más. No quisieron, les daba miedo. Ese miedo es una falta de fe, es un terror, un miedo, falta de fe. Ellos temieron. Este temor no es el temor que Dios quiere que tengamos. Dios no quiere, no le gusta, no quiere que nosotros tengamos miedo. Tengamos temor, sí, porque es que la palabra temor se entiende de dos maneras, como un respeto y también como un terror. Dios quiere que tengamos el respeto que es fruto de la fe. El terror es fruto de la falta de fe. Así que le pidieron a Moisés que él fuera el intermediario. No queremos que Dios nos hable, no queremos. Y Dios quería hablar con ellos. Qué hermosura sería si Israel hubiese desarrollado esa fe de tal manera que Dios y ellos hablaran. El objetivo de Dios entrar en comunión era que ellos nunca olvidaran que a Dios hay que temerle y hay que respetarle. El ser humano hoy, por esa falta de respeto a Dios, de temor a Dios, es que cometemos todo lo que hacemos de malo, porque no tenemos temor a Dios. La presencia de Dios siempre con nosotros nos lleva, y el sentir que está Dios allí con nosotros nos lleva a no pecar, porque tenemos allí a Dios que está con nosotros. Ahora habla de un velo, la lección habla de un velo. Los velos se usaron en el templo de Dios en ese tiempo era como un límite, era poner límite, limitar, no pases más de aquí. Eso era lo que representaba el velo. Así que también era la manera en la que el sacerdote, por ese velo, podría ser de tela, podría ser de humo, pudiese tener una comunicación un poco más sin temor, sin ese miedo, por la manifestación de la gloria de Dios. En ese caso también el velo servía como protección, proteger un poco la vida del pecador para que no pudiese traspasar más allá. Entonces, ese era el límite del espacio, limitar el espacio. Y todo esto se da a causa del pecado, porque para Dios, si nosotros no fuéramos pecadores, no necesitaríamos ningún velo. Pero cuando Jesús ahora, esa figura se usa ahora en Jesús. La encarnación es como un velo en el que Dios vedó su gloria para nosotros poder entrar en comunión con Él. Por eso en Jesús se elimina los velos humanos, pero se crea un velo que es el velo de su carne y que a la vez sirve como el medio para nosotros poder estar en comunión con Dios, en la persona de Jesús. ¿Qué es el velo y cómo por él llego al santuario? Resulta que dice Hebreos que es a través del velo, que en este caso ya no es un pedazo de tela, no es una cortina de humo. Ahora el velo es su carne. Sí, esa carne de Cristo. Jesús se hizo carne para vivir en medio nuestro. El velo es el camino, dice ahí. A través de la humanidad de Cristo, nosotros podemos llegar al santuario por nosotros mismos. O sea, yo puedo ir al santuario porque ahora el camino ya está hecho, que es el velo, en este caso Cristo. La garantía es que puedo ir confiadamente al trono de la gracia, acercarme sinceramente al trono de la gracia. Jesús y yo tenemos la misma humanidad, en semejanza, no en igualdad. Así que el velo ya no es límite, el velo es una garantía, es comunión con Dios
por medio de la carne, por medio de su naturaleza humana. Podemos también entrar nosotros al santuario celestial ahora. Sí, podemos entrar. En el nuevo pacto, en este nuevo pacto es Dios el que quiere vivir con nosotros, vivir juntos. Recuerdan que el pacto es adopción. Él nos adoptó como sus hijos y nos quiere llevar ahora a su casa. Y nosotros aceptamos sus promesas, las promesas del nuevo pacto. Podemos en el nuevo pacto recibir un corazón nuevo. Él nos ha dado un corazón nuevo. Y en ese corazón Él ha escrito la ley, los 10 mandamientos, los escribe en ese nuevo pacto, en nuestro corazón. No está abolida la ley ahora es escrita en el corazón. Él también en el nuevo pacto ha perdonado nuestros pecados. Y en esa condición nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, acercarnos allá a ese trono, entrar al santuario celestial para gozar de su presencia. Eso lo hacemos por fe y lo tenemos que hacer cada día. Nosotros debemos entrar al santuario celestial. Todo esto lo logramos no por mis obras, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, su sangre que fue derramada a nuestro favor. ¿Sabe que Satanás se le llama en la Biblia el acusador de los hermanos? Sí, el diablo, porque la palabra diablo significa alguien que levanta calumnia contra el pueblo de Dios. Satanás acusaba al pueblo de Dios ante la presencia de Dios. Está el verbo en pasado, acusaba. Por un lado, porque él podía llegar hasta allá, la presencia del Señor, y en este caso lo podía hacer en la persona de Josué, el símbolo de Zacarías 3. Allí está acusándolo, señalándole las vestiduras viles, el pecado, eres un pecador, eres esto y esto otro. Satanás nos acusaba ante Dios. Pero eso lo hacía antes de la cruz. Pero Satanás ya no nos acusa delante de Dios. Satanás ya no tiene voz, tampoco voto. No tiene voz para acusarnos delante de Dios. Él fue expulsado del cielo. Yo veía, dijo Cristo, a Satanás caer como un rayo. Ya él no puede acusarnos delante de Dios. Su voz ya no se escucha allá, porque ahora la voz que se escucha es la voz de nuestro mediador, nuestro representante, Cristo Jesús, porque tenemos ahora nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, no es el acusador. Satanás no se compadecía de ninguno de nosotros. Jesucristo sí, porque Él se hizo humano y sabe lo que es ser humano. Pero sabe que aunque Satanás no nos acusa ya delante de Dios, Satanás nos sigue acusando ahora es ante la gente. Se dan cuenta cómo la gente nos acusa. Vea estos que son cristianos y vea esos que son adventistas y estos que son esto. Satanás nos sigue acusando y aún usa miembros de nuestra misma iglesia para acusarnos. Pero la sangre de Cristo le ha tapado la boca a Satanás. Ahora puede acusarnos, pero eso no es en vano. Ahora no tiene efecto esas acusaciones. Fue expulsado. Nosotros podemos subir al monte ahora, ya no al monte Sinaí, podemos subir al monte de Sión, allá en el santuario celestial. En el monte de Sión fue donde se construyó el templo de Jerusalén y es un símbolo hoy de ese monte, que sería la Jerusalén celestial. Entramos al santuario ahora, tenemos con Dios una comunión personal e íntima en el santuario. Es por la fe y es un antitipo del cielo cuando estaremos siempre con Él. Ahora podemos entrar, el cielo comienza ahora. Jesús es el camino para llegar al santuario, a la misma presencia del Padre.
la misma presencia del Padre. Así que esta es la situación que nos está diciendo Hebreos. Vale la pena mantenernos firmes. Es tipológicamente la asunción de Cristo, esa ascensión de Cristo, tipológicamente nos lleva a nosotros a celebrar con Él la Pascua. La Pascua era la liberación de Israel de Egipto. Hoy la Pascua es la liberación del pecado. Cristo, por su ascensión al cielo, nos libera del pecado. Celebramos con él la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. También celebramos la fiesta del Pentecostés. Eran 3 fiestas que celebraban los judíos. Y esa fiesta del Pentecostés era la celebración de la entrega de los 10 mandamientos. Ellos celebraban en el Pentecostés los 10 mandamientos. Hoy en día, qué ironía es que la gente que habla del Pentecostés hoy están anulando los 10 mandamientos cuando el Pentecostés era la celebración de la entrega de los 10 mandamientos en el Sinaí. Y en este caso, nosotros celebramos el Pentecostés porque Cristo ha subido al cielo y Él ha escrito su ley ahora en el corazón nuestro. Y luego nos hace falta celebrar la fiesta de los tabernáculos. Algunos creen que ya lo vamos a celebrar en esta tierra. No tenemos que hacer celebraciones de esta fiesta. Esta fiesta la vamos a celebrar con Él cuando Él venga por nosotros. La celebraremos ya no en cabañas hecha de nosotros, con hojas, con palmas. No, la vamos a celebrar con Él en el cielo por 1000 años. Y luego estaremos en esa fiesta durante la eternidad cuando Él descienda a esta tierra. Y entonces, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Entonces celebraremos para siempre la fiesta de los tabernáculos. Concluimos esta lección hermosa de la 10. Podemos estar seguros de la salvación hoy por la ascensión de Cristo al cielo. Cristo ha subido al cielo y eso nos asegura el perdón, el lugar en el cielo, el cumplimiento del nuevo pacto con su ley escrita en el corazón, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Podemos entrar con Él al santuario sin miedo, sin temor, confiadamente y vivir allí con Él como garantía de la vivencia con Él en la eternidad. Cuando su tabernáculo esté con nosotros en esta tierra. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que podamos mantenernos firmes.